Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Bueno, hoy vamos a retomar un proceso que habíamos iniciado en la clase anterior. Lo trabajamos desde una multiplicidad de sucesos que se fueron dando. Vamos a hacer una entrada a partir de un repaso de eso, ¿no? Es decir, comenzamos a trabajar sobre qué fue esto de la modernidad, ¿no? Fue un proceso en donde se involucraron diferentes aspectos que tenían que ver con lo social, con lo político, con lo religioso, con lo cultural, ¿no? Eh, y que da una nueva o diferente visión que se le va a dar a la educación, ¿no? Surgen nuevas ideas a partir de lo que va a ser la pedagogía moderna, ¿sí? Es importante tener presente que hubo muchas rupturas y cambios, lo que dieron origen a una nueva sociedad muy diferente a la que se vivió en los tiempos medievales, ¿no? Es decir, comienza lo que es una vida urbana, empiezan procesos de, o sea, se extiende lo económico a partir de procesos de comercialización, eh, tiempo después los procesos de industrialización que van a dar origen a lo que van a ser las fábricas. Hay descubrimientos científicos, recordemos que es un proceso, la modernidad que abarca varios siglos, ¿no? Pero tiene que ver con esta ruptura de pensamiento centrado en el Dios como quien marca nuestro destino y el hombre empieza a ser la figura central de todo este pensamiento, ¿no? Eh, Ahí es donde la iglesia en todo ese periodo pierde poder, intenta volver a recuperarlo, ¿no? Se divide esa creencia en Dios a partir de otro movimiento que es los protestantes. Hay un nuevo pensamiento cultural que tiene que ver con el Renacimiento, el humanismo, ¿no? El proceso de la utilización de la razón, lo que va a ser la ilustración, el surgimiento de una nueva eh, clase social que va a ser la burguesía. Es decir, se van a dar muchos procesos y en esos procesos y en ese contexto social va a surgir una, una nueva manera de pensar la educación, porque la educación existió a partir de la modernidad. Es en ese momento en donde el hombre empezó a pensar en la educación. Existía antes el proceso de educación y sí, obviamente la educación formó parte de la conformación del hombre y de las primeras sociedades, ¿no? Entonces es importante partir de esta idea. Es decir, la educación existió siempre, en todos los tiempos, ¿no? Lo que marcó esa diferencia, lo que va a marcar esa diferencia con la educación es el objetivo por el cual va a surgir lo escolar, lo institucional y hacia dónde va a apuntar y quiénes van a ser los encargados de esa educación. En las primeras sociedades, la educación tenía que ver con el ámbito familiar, tenía que ver con, cuyo objetivo era la subsistencia, ¿no? Eh, es decir, la familia se conformaba y se constituía, podríamos decir, siempre en una unidad, ¿no? Unidad de vida cotidiana, unidad de trabajo, unidad de educación, ¿no? Es decir, los conocimientos que adquirían los niños eran a partir de aquellas herramientas que le daban sus familias, tradiciones, mitos, técnicas de trabajo. Pero bueno, la modernidad trajo nuevas maneras, ¿no? Por eso es importante hablar un poquito de esto, ¿no? Esto se ve en un texto que es muy interesante de Gibbs, que habla sobre cuándo se inventó la escuela, ¿no? Y habla sobre esta necesidad
de desnaturalizar las prácticas educativas. Es decir, para nosotros hoy la escuela es algo natural, su conformación, su organización, quiénes deben concurrir, qué tiempo, ¿no? Pero esto debemos desnaturalizarlo para poder comprender y hacer un análisis histórico de por qué surgió el sistema educativo tal cual lo conocemos hoy, ¿no? Y reconocerlo como un fenómeno que es histórico-social y no como algo natural, ¿no? Por eso Guid va a decir esta importancia de desnaturalizar las concepciones, ¿no? Que tenemos sobre lo educativo. Para seguir avanzando, entonces, es importante retomar algunas ideas que ustedes van a ahora sí profundizar con el texto de Grinberg. ¿Se acuerdan que les había dicho que estaba bueno que empezaran a partir de los pensadores de la época, porque era el tema que ustedes tenían que trabajar grupalmente, pero bueno, me imagino que habrán hecho una primera leída general y es allí, en ese texto, en esas primeras categorías conceptuales que aparecen, en donde nos vamos a focalizar hoy, ¿no? Es decir, esta desnaturalización de la escuela como la conocemos hoy, nos lleva a repensar en otras cosas que nos trajo la modernidad. Y esto tiene que ver con la infancia, ¿no? Es decir, vieron que les contaba que en las primeras sociedades los niños se educaban a partir de los conocimientos que adquirían desde sus familias. Bueno, esto va a modificarse con la modernidad, ¿no? En el transcurso del tiempo, ese salir de ese sistema feudal, el conformarse los estados-nación, es decir, empieza a haber un sentimiento de democracia. Recordemos que en ese periodo se da la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, ¿no? Que empieza a fortalecer lo que tiene que ver como los derechos del hombre. Y es allí, en todo ese largo periodo, hay que comprender que estamos hablando de un proceso muy extenso, es donde empieza a conformarse y a crearse la categoría del niño. Es decir, en la época medieval, vamos a ver que el niño era tomado, digamos, como desde un concepto biológico, ¿no? Es decir, era considerado alguien que tenía que transformarse en un adulto para ingresar al mundo, podríamos decir, ¿no? Eh, no era tenido en cuenta. Eh, y en ese surgimiento de la infancia hay una mirada que tiene que ver con una necesidad que empieza a generar la modernidad, ¿no? Es decir, ese niño necesita ser disciplinado, necesita ser formado, porque la sociedad ya no es esa sociedad rural, es una sociedad urbana donde empiezan a necesitarse otro tipo de hombres, ¿no? Un hombre sociable, un hombre instruido, ¿no? Porque la sociedad lo va a necesitar. Por eso, bueno, hablamos de esta necesidad de educación relacionada con lo escolar, ¿no? Con lo obligatorio. Y acá le traigo dos imágenes que me parece que muestran esa transición entre esa niña de la época medieval que se vestía igual que los adultos y compartía los mismos espacios que los adultos, a ese niño que empieza a transitar un nuevo espacio que va a ser el escolar, ¿no? Es decir, van a empezar a conformarse espacios específicos para que la infancia transcurra y se forme, ¿no? Ustedes a partir de los pensadores que trabajaron y que van a
compartir con sus compañeros, van a ver cómo empiezan a darse esta preocupación por ese infante y por la necesidad de conformar espacios, de conformar métodos, técnicas, para que el infante empiece a adquirir determinado tipo de saberes que van a ser diferentes a los anteriores. ¿Por qué? Porque la sociedad es otra, es una sociedad urbana, modernizada, basada en la razón, en la técnica, ¿no? En los descubrimientos científicos. Entonces los saberes son más complejos y necesitan de otro tipo de formación. El pensar si, trayendo un poquito a convenio esta educación para todos, realmente va a ser igual, es un interrogante que vamos a dejar para más adelante, ¿no? Bueno, en esta necesidad de conformar un espacio educativo van a darse diferentes modelos, ¿no? Todos van a partir de las ideas de Comenio, de Kant, de Rousseau, pero bueno, eso lo van a trabajar ustedes, pero es a partir de todos estos pensamientos que empiezan a configurarse, por ejemplo, la escuela del padre Lasalle, la escuela de Lancaster, las hiperaulas jesuíticas, en todas empieza a verse esta necesidad de generar un orden, un control, una escena escolar, ¿no es cierto? Empiezan a utilizarse diferentes métodos, por ejemplo, el de Curión, que tiene que ver con que hay, si ustedes miran la imagen, van a ver que hay un maestro y hay un alumno que es el destacado, o sea, ese alumno que aprende rápido, y otro que va a ser el que colabora con el docente, que va a ser llamado el decurión, y van a ser quienes acompañen a que el resto del alumnado obedezca y trabaje, cumpla las consignas. Y fíjense que en la escuela del padre de la Salle también, ¿no? Esto de mantener el orden, el control, ¿no? Es muy interesante profundizar en estas visiones, aquellos que tengan ganas y tiempo. Es muy interesante ver cómo empiezan a establecerse normas que tienen que ver con rituales que llevan a sistematizar determinadas conductas, ¿no? A lograr que lo que vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Disciplinar, ¿no? A obedecer todos la misma regla. Como les venía diciendo, es importante este periodo histórico, porque empieza también a reflexionarse desde la actualidad cuál fue la función de esa escuela, ¿no? Y para eso el texto de Grinberg les trae un concepto muy importante que es el de dispositivo pedagógico. Y les va a decir que para empezar es importante definir qué es un dispositivo. Entonces, bueno, si recurrimos a un diccionario vamos a encontrar diferentes definiciones que todas apuntan en general a una combinación de elementos, ¿no? Un conjunto de piezas, un aparato, ¿no? Todo tiene que ver con encaje, con ensamble de elementos. Y esto tiene que ver la noción que nosotros vamos a profundizar en un ratito, que tiene que ver con dispositivo pedagógico. Bueno, los invito ahora a hacer una pausa, a detenernos por un minuto, a rever lo que acabamos de hablar, ¿no? Revisar el texto, revisar la clase anterior, y nos vemos en un ratito.